El tema que nos falta para el último tema de este capítulo es el de la generalización del teorema de trabajo de energía. ¿Sí? La generalización ya un cuerpo rígido, no me están escribiendo, están un sábado, pronto, ya este sábado puedo, ya sería el, pero estoy ahí como, digamos, para de pronto hacer ejercicios el próximo sábado, el 16. Bueno, el examen quedó para el 22, viernes 22, ¿listo? Entonces, eh, el sábado nos reunimos una hora y media máximo, ¿listo? Eh, entonces, la generalización, van a ver que se trata de manera separada, pues, el movimiento del centro de masa y cuál sería, pues, hacer el movimiento del centro de masa, tenemos pues el trabajo realizado por la fuerza, ¿cierto? Neta, actúa sobre el centro de masa, entonces esperamos que sea cambio de energía cinética del centro de masa, ¿cierto? Y luego miraríamos la rotación, o el trabajo asociado a la rotación, ¿cierto? Y ahí sería como el trabajo realizado por el torque aplicado, ¿cierto? Cuerpo rígido. Entonces serían esos dos términos, esas dos partes que aparecen en el teorema de trabajo de energía generalizado, ¿cierto? Entonces, la idea de responder lo que me pegó. Bien que no se pega esto, ¿cierto? Entonces vamos a ver simplemente como les dije, la generalización a un cuerpo rígido. Entonces mirar cuál sería la ecuación de movimiento para el centro de masa, ¿cierto? Cn, centro de masa. Entonces, sabemos que la fuerza externa aplica sobre el centro de masa, la F es la fuerza total externa sobre el cuerpo rígido, la masa por la derivada de la velocidad del centro de masa. Está pegando, me está bloqueando esto, ¿sí? Entonces recuerden, es para un cuerpo rígido, ¿cierto? Bueno, es general, pues, pero tenemos esto. Es un sistema de partículas, ¿cierto? Entonces miramos un desplazamiento infinitesimal que pasa durante un desplazamiento pequeño, ¿cierto? Infinitesimal del centro de masa, ¿cierto? De R, ¿cierto? El vector de posición del centro de masa, el R, entonces esto sería la velocidad del centro de masa por dt, ¿cierto? Y lo que se hace es entonces multiplicar esa ecuación como x, multiplicar, y ya sabemos que resulta por un lado, el lado izquierdo utilizamos el desplazamiento, para multiplicar escalarmente, ¿cierto? Normalmente tengo esta x y le ponemos un punto, multiplicar escalarmente.
queda f punto dr igual a m, y al lado derecho los extremos dr tenemos de la velocidad y el tiempo, ¿cierto? Punto la velocidad de t. Entonces ya las propiedades que vimos al principio del curso sobre el producto escalar, la derivada de un producto, ¿cierto?, escalar, ¿se acuerdan? Entonces, no se puede escribir de b al cuadrado sobre 2, ¿cierto?, de t. O sea, finalmente esto es el diferencial de todo esto, un medio, producimos cantidades que son escalares, ¿cierto? Y entonces el diferencial, ¿sí?, de un medio de m b al cuadrado. Entonces entiendas este b al cuadrado, b punto b, ¿cierto?, escalarmente. Entonces ya queda sin integrar f punto dr entre dos puntos, digamos R1 y R2, ¿cierto?, entre dos posiciones del centro de masa. Entonces ven ustedes que aparece esto aquí entre B1, entre 1 y 2, y aquí sería de la velocidad 1, velocidad 2, o sea, un medio de B2 al cuadrado menos un medio de masa B1 al cuadrado. Entonces ahí tenemos entonces el cambio de la energía cinética y del centro de masa, la cambio de energía cinética relacional. Aquí me va el tablero y ay, no voy a dejar el espacio a eso. Bueno, esto mismo entonces se hace para la rotación, ¿cierto? Entonces tenemos la relación que hay entre el torque y el momento de inercia respecto al centro de masa, ¿cierto? El momento de inercia respecto al centro de masa que notan así por la aceleración angular, ¿cierto? Pero recuerden que esto es una notación para esto que aparece en otros libros, ¿cierto? Y así para tau 0, ¿cierto? Tau centro de masa, ¿sí? Entonces aquí se hace lo mismo que un procedimiento totalmente similar, pero ahora aquí trabajamos con desplazamientos angulares, ¿cierto? La aceleración angular es derivada de la rapidez, perdón, la derivada de la rapidez angular, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, la idea acá entonces es multiplicar esta ecuación de arriba, ¿cierto?, escalarmente, pero no con un producto escalar, sino normal, ¿cierto?, producto usual. Y ahora entonces por el diferencial de teta, ¿cierto?, que es omega por diferencial, o por un desplazamiento, si quieren decir, es por un desplazamiento angular. Uno puede generalizar esto, ¿cierto? Cuando el movimiento general de un cuerpo rígido, uno podría hacer acá un producto escalar también, ¿sí? Pues la rapidez angular se puede promover a un vector, ¿cierto? Vamos a ver, eso se
ven tu mismo cuerpo rígido. Entonces la velocidad angular, realmente con nosotros siempre estamos enfrentando la rapidez angular, la cantidad escalar, pero esto se puede generalizar o promover a un vector que enfatiza la flechita. Pues pasa de ser rapidez angular a velocidad angular. Bueno, vamos a hacer una pequeña discusión para entender por qué se puede hacer esa conversión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que muchas veces se habla de velocidad angular, pero acá en este contexto, hasta lo que llevamos, no llamarlo, pues el nombre correcto es rapidez angular, no velocidad. Es tratado entonces esta cantidad como una cantidad escalar. Entonces aquí multiplicamos común y corriente. Pero, como les dije, si podemos generalizarlo, entonces que multiplicaríamos escalarmente. Entonces θ sería un vector también, un desplazamiento angular. Bueno, entonces al multiplicar de la misma manera, lo hacemos con la fuerza, entonces el lado izquierdo por de θ, y el lado derecho, pues, reemplazándolo alfa, después de reemplazar alfa por la derivada de la rapidez angular, por omega de t. Y el mismo procedimiento, ¿cierto? O sea, esto se va a volver, introducimos entonces la derivada, el momento de inercia, pues cambia con el tiempo, que es un eje fijo de rotación, y sobre 2 por omega al cuadrado de t. O sea, esto es el diferencial de todo esto, ¿cierto? Y nuevamente lo que hace es integrar ambos lados entre las posiciones del ángulo, ¿sí? Integrando, entonces resulta un ángulo θ1, un ángulo θ2, ¿sí? Y el lado derecho, pues, entre una posición 2, que va a corresponder pues a una rapidez angular 1, la rapidez angular 2 de esto, ¿cierto? Y queda entonces un medio de I0 por omega 2 al cuadrado menos un medio de I0 por omega 1 al cuadrado. O sea, pero el cambio, digamos que esto ya es otra energía cinética, también es energía cinética, pero tipo rotacional. Entonces, podemos llamar este término el cambio de la energía cinética, pero rotacional, ¿cierto? Aquí podemos diferenciar dos tipos de energía cinética. Sí, algo así. Bueno, listo, entonces ahí tenemos esos dos términos. Voy a continuar acá abajo. Ahí voy a continuar ya en este tablero. Bueno, ya sí podríamos poner acá
una línea divisoria, todo esto para no dañar esto. Pongo esta línea divisoria. Bueno. No, un poco más atrás. Y ahí, entonces recogemos esos dos términos. Entonces, lo que va a hacer este último resultado, es lo que es el trabajo realizado por el torque aplicado. ¿Sí? Se podría entonces generalizarse un poco más diciendo torque con vector, torque, ¿cierto? Si quiere, ponerle una flecha por un momento, punto de teta escalarmente por el integral, ¿cierto? Teta 1 y teta 2, ¿cierto? Se podría generalizar un poco más, ¿cierto? Pero bueno. Bueno, entonces no necesitamos hacer esta generalización acá en este curso. Así queda simplemente el trabajo realizado por el torque aplicado de esta cantidad integral. El trabajo realizado por la fuerza, fuerza aplicada en un desplazamiento, acá es por el torque. Entonces por a lo largo de un desplazamiento angular. Y es nuevamente el cambio de la energía cinética, pero tipo rotacional, que es esta forma de energía cinética rotacional. Momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado. Un medio del momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado se conoce como energía cinética rotacional. ¿Cierto? Entonces ya el trabajo total tiene esos dos términos, ¿cierto? El trabajo total, digamos, de un cuerpo rígido nos desplaza de un punto A a un punto B, ¿cierto? Pues el cambio de la energía cinética, ¿cierto? O sea, la energía cinética en B menos energía cinética en A. Y ya ahora, esta K son dos términos, la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. ¿Cierto? Esto sería entonces lo único que cambiaría para el cuerpo rígido, una forma de la energía cinética, ¿cierto? Este término. Entonces, para ilustrar esto, hay un ejemplo que nosotros empezamos discutiendo en el principio del curso, cuando hablábamos del centro de masa de todo el sistema. Y es este, que quedó ahí pues pendiente para estudiarlo, para describir el movimiento. No teníamos las herramientas en ese entonces para resolverlo. Y acá, pues voy a contar rápidamente, para que ustedes pues lo miren ahí más detalles en el libro. Pues a modo pues de ilustrar esta generalización del teorema de trabajo. ¿Sí? Pues miren, tenemos acá una varilla, un palo, está en una posición vertical inicialmente, sobre un piso liso. No hay fricción entonces entre el palo y el piso. ¿Listo? Entonces, una pequeñísima perturbación, el palo entonces va a caer y queda en una posición inestable. Es un palo que está cayendo.
Entonces, ¿qué esperamos? Y recuerden que vimos que no hay fuerzas horizontales de este sistema, las fuerzas solamente son verticales, ¿cierto? Que cada instante de tiempo de la normal, por ejemplo acá, la normal, fuerza que ejerce el piso en este extremo del palo, todo este extremo del palo, la normal, ¿sí? Y el peso, W. Así en cualquier posición que se encuentre el palo, siempre va a tener una fuerza, en esta posición inicial, el peso así y la normal así. Entonces siempre van a ser las fuerzas que van a actuar sobre este cuerpo, van a ser, están en dirección vertical, todas, en cualquier momento. En el comienzo, el peso, la normal hacia arriba, y acá no es una posición cualquiera ya ahora, hacia también así, porque no hay fuerzas de fricción. No hay fuerzas, por ejemplo, una fuerza por velocidad y una fuerza en ese sentido, una fuerza F, no hay, ¿cierto? Esta no la tenemos. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de movimiento del centro de masa? ¿Cierto? Que es igual a la suma de las fuerzas, igual, la suma de las fuerzas que hay en un cuerpo rígido, entonces serían estas dos fuerzas que son verticales, entonces el movimiento del centro de masa va a ser en la dirección vertical. Ya está, así como está mostrando entonces este dibujo, ¿sí? Entonces, con la coordenada Y, pues, ubicaríamos esta posición del centro de masa, del eje Y, ¿sí? Al origen. Me interesa mirar entonces el movimiento del centro de masa, ¿sí? Entonces, acá muestra un instante de tiempo, en un momento en que el centro de masa cayó esta distancia Y, ¿cierto? La pregunta es entonces, ¿cuál es la rapidez angular, la rapidez del centro de masa en función del ángulo θ? La tenemos que ángulo de rotación, θ. El cuerpo rígido rotó con respecto al centro de masa, en ese ángulo θ. Entonces, preguntan por Y punto como función del ángulo θ. ¿Cierto? Esa es la pregunta. Sí. La rapidez del centro de masa en función del ángulo θ. Entonces aquí el método de energía, ¿cierto?, es muy útil para este problema, ¿sí? Entonces no hay fuerzas disipativas, podemos utilizar el método fácil de aplicar este método cuando no hay fuerzas disipativas, y tenemos entonces EI, la energía mecánica total, que es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, ¿cierto? Entonces, la energía cinética inicial vale 0, ¿cierto? Porque parte del reposo. Esta posición acá inicial, digamos que esta es la posición inicial y esta es la posición final, ¿sí? Y la energía potencial, pues la energía asociada a la gravedad, ¿cierto? Ya todos sabemos. Y es la energía de una partícula, ¿sí?, el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa entonces está a esta altura. Digamos, si ponemos acá, a este nivel, definimos el nivel 0, definimos ahí el nivel 0, energía potencial, ¿cierto?
Entonces la energía potencial inicial es, pues si el palo tiene una longitud L, pues sería L medio, si la, es, si la masa uniforme. Entonces M, la masa del palo por G por L sobre 2. Bien, entonces ya conocemos la energía mecánica del sistema. E es igual a EI y es igual a F. La energía se conserva, ¿cierto? Entonces, pero en la posición F, lo interesante acá, ahí justo en esta posición, muestra el dibujo, tiene tanto tiene energía cinética de traslación del centro de masa, porque se movió de esta posición a esta otra, ahí el centro de masa tiene, va con cierta velocidad hacia abajo, y una rotación, una energía cinética de rotación, con respecto al centro de masa. ¿Sí? Entonces, necesitamos conocer la energía cinética en esa posición final, que llamamos final, y pues la energía potencial en esa posición. ¿Cierto? Aquí ya sabemos que esta KF son esos dos términos de energía cinética. ¿Cierto? Ya sabemos la forma de esta KF. Entonces, recordemos que KF es entonces un medio de la masa, por la rapidez, la velocidad del centro.
Aló, aló. Hola, profe. Otra vez la misma cosa. Estoy jodido con ese computador. Y ayer le hice una limpieza a la CPU, le quité todo el polvo que tenía, esperaba que ya hacía resolver el problema y nada. O sea que lo destapé ayer y lo limpié. Quité todo el polvo, así era eso. Pero no. Pues, ahí nos vamos a traer demasiado con esta. Ya he perdido, sumando todos los tiempos que tengo aparte. He perdido en las clases, sumando, y más de una clase perdida así por esta situación. Estamos esperando que suba el tablero. Bueno, ya decido escribir pues la ecuación de la energía mecánica total y, pues, y despejar de punto la rapidez, la velocidad hacia abajo el centro de masa. Ya lo voy a compartir, ya ahora sí. Ya voy. Ahí está. ¿Están viendo? Sí, profe. Entonces tenemos el término de la energía cinética del centro de masa más el término de rotación, que es un medio o el momento de inercia relativo al centro de masa y la rapidez angular al cuadrado. eh, Omega, pues eso es teta punto, pues queda la ecuación, hay que mirar, igual a, entonces, un medio y 0 omega, al cuadrado, o sea, teta punto al cuadrado, ¿cierto? Que es omega, más un medio de la masa del palo por 10 punto al cuadrado. Y, bueno, ahorita la energía potencial en esa posición final, la que da mg, como pueden ver ahí del dibujo, mg por esta distancia, porque está el punto de referencia, o sea, L medio menos Y, ¿cierto? L medio menos Y, ¿sí? Y, o sea, ahí tenemos todos esos tres términos, la energía mecánica total final, ¿sí? Y eso es igual a I, que es energía potencial mgl medio, ¿cierto? mgl medio. Entonces acá, ¿cierto? Ya encontrar una relación que hay entre y y teta de la gráfica, lo pueden ver, de este triángulo rectángulo acá, ¿cierto? Esto es L medios, entonces queda que L medios menos Y, ¿cierto? Es, es el ángulo adyacente, este es el ángulo adyacente, perdón, este L medios menos Y es el lado adyacente a este ángulo teta, entonces queda esta relación entre estas dos variables, ¿cierto? L medios menos Y igual a L medios
coseno de teta. Y ahí despejamos y derivamos, ¿cierto? Lo derivando, y el punto lo podemos escribir entonces en términos de teta, de medios, derivada del coseno menos seno, ya de medios teta punto seno de teta, ¿cierto? Derivando. Y acá pues despejamos teta punto, que es 2y punto sobre L seno de teta. Y eso es lo que se va a reemplazar, esto, z punto en términos de y punto, se va a reemplazar en la ecuación de la energía mecánica. Se reemplaza, bla, 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 ¿cierto? Y luego se despeja y punto. Aquí estamos mirando la magnitud, ¿cierto? Que mira que y fue medido así. Usted pensará, ¿por qué no lo midió desde abajo? Si el origen de coordenadas podría ser estar acá abajo. No, igual lo da el resultado, ¿cierto? Da lo mismo si lo hacen pues con esta variable y que desde acá abajo. Entonces sería y esto que la altura. En todo caso, esto es una magnitud, ¿cierto? Sabemos que es rapidez, la velocidad centro de masa dirige hacia abajo. Vale. No importa entonces donde quiera, cómo queda expresar esta variable y, ¿cierto? Bueno, entonces queda el resultado ya despejando, resultado un poquito largo, 3LG 1 menos coseno de teta, seno al cuadrado de teta, dividido 3 seno al cuadrado de teta más 1. Ustedes si interpasen ese álgebra, es importante, ya fue dicho, llegar entonces a encontrar esta expresión de la energía mecánica en esos dos momentos iniciales y finales. Ya lo demás son relaciones geométricas y muy básicas, pues los llevaste. Relaciones geométricas básicas, la física está acá, en este planteamiento de la ecuación, y después viene un proceso algebraico. Entonces, es una aplicación muy sencilla, muy interesante, muy bonito este ejercicio, este problema del palo cayendo. Bueno, ya queda como lectura para ustedes el átomo de Bohr, que es la sesión 710. Entonces les dejo a ustedes esa lectura muy interesante. Ojalá pudiéramos discutirla, podemos tener espacio de discusión, podemos el sábado hablar sobre eso un poco, me hace preguntas, podemos discutir un poco eso, después de ustedes haber hecho la lectura preliminar. Entonces, queda como lectura el átomo de Bohr. Listo. Bueno, ahora entonces pasamos al capítulo 9, el último capítulo, y es volver a profundizar un poco más en los sistemas no inerciales, en las fuerzas ficticias. Recuerden que eso lo mencionamos así muy de paso, ¿cierto? Acá es volviendo a mirar, pero con un poco más de detalle, ¿cierto? Y ver la importancia de esos sistemas no inerciales a nivel pues de la solución de problemas y a nivel conceptual. Pues mirar, entender, por no apreciar las dificultades conceptuales que hay en la mecánica newtoniana. ¿Cierto? Bueno, entonces
entonces así de pasada de estos sistemas inerciales y no inerciales, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando mencionamos cuando discutimos las leyes de Newton? ¿Cierto? Y aquí tenemos un par de sistemas. S va a llamar S, en el que está el observador O, ¿cierto? Está O, observador, y este otro sistema de referencia que está, digamos, S', donde está el observador O', un poco más grande acá, O y O'. Con O y O', entonces llamamos los observadores en esos sistemas de referencia. ¿Sí? Entonces, estos dos observadores tienen sus instrumentos de medición. En este caso estamos mirando nomás varillas, metros, ¿cierto? Y relojes. Entonces, espera que estos dos observadores de un mismo evento, suceso, un único evento y a un mismo evento, los dos observadores se dirigen a él y tienen, ¿cierto?, que medir, digamos, la posición, la masa, el tiempo. La mecánica nos interesa esos instrumentos de medición, ¿cierto? Varillas y relojes. Entonces los dos observadores tienen que tener primero que sus instrumentos de medición, sus varillas, pueden ser calibrados y sus relojes sincronizados, ¿cierto? O sea que digamos que este es el reloj del observador O, y el tiempo que ha transcurrido entre un tic y un tac, ¿cierto? Vemos que ese es el tic, y acá la aguja marcó el tac, tic tac, el tiempo transcurrido entre un tic y un tac de la aguja del reloj, ¿cierto? Es un delta de t para el observador O, que sería la diferencia entre ese tic y tac, un tac menos un tic, ¿cierto? Y pues cuando los dos sistemas coincidían, digamos que estaban en reposo, casi movimiento relativo entre ellos, lo otro también determinó el tic y el tac en su reloj. El tic y el tac, ¿cierto? El mismo tic y tac, para el observador O, que es un delta de t', ¿cierto?, coincida con el mismo tic y tac del observador anterior. Entonces decimos que los dos relojes están sincronizados, ¿cierto? Sincronización de los relojes. Y así para las varillas. Este señor utiliza una varilla, que mide 1 metro, la unidad de longitud, ¿cierto? Cualquier unidad de longitud, una L, y este señor pues tiene su varilla, ¿cierto? También su sistema de referencia es una N', pero calibrarlos, es decir, cuando los dos están sin movimientos relativos, antes de darse el movimiento entre los sistemas, pues lo que deciden es calibrarlos, ¿cierto? O sea, calibrarlos que L sea igual a L'. Entonces así pues, con cualquier medición de un evento, pues ellos, si se requiere utilizar varillas y relojes, pues puedan comparar sus mediciones, ¿cierto? Entonces, para los sistemas universales que vamos a ver, el movimiento relativo entre ellos,
pues, para los sistemas de referencia es que uno de ellos corresponde a un sistema inercial, ¿cierto? Entonces, el sistema S va a ser nuestro sistema inercial. Bueno, entonces, digamos que el observador O confirma, haciendo experimentos, que está en un sistema inercial, ¿cierto? S es un sistema, partimos de ahí, ¿cierto? S es un sistema inercial, ¿cierto? Eso lo determina el observador que va en el sistema S. Pues haciendo experimentos, ¿cierto? Mediante experimentos, bien observando, por ejemplo, que las leyes de Newton se cumplen con precisión, ¿cierto? En su laboratorio, en su sistema, ¿cierto? Los experimentos mecánicos, ¿sí? Y concluye con que las leyes de Newton se cumplen. Entonces, eso lo lleva a decir, a inferir que su sistema es un sistema inercial, ¿sí? Bueno, el sistema S' pueden darse las dos cosas, también sea un sistema inercial, pues, en el primer caso, y en el segundo caso es que no lo sea, ¿cierto? Pero por ahora entonces consideremos siempre, pues, por ahora no, vamos a suponer siempre, ¿verdad?, que este sistema S es inercial en todos los casos, ¿sí? Ahora hay movimiento entonces relativo entre los dos sistemas. Digamos que S' se mueve con una velocidad v, digamos que es S, sistema inercial, y el S' se mueve con una velocidad v, puede ser así, v, manteniendo los ejes paralelos. Si este es el eje X, este es X', y así para los otros. Este sería el Y, si quieren Y, este es Y, y el Z pues sería este, y este es el Z', el Y'. Entonces las coordenadas del sistema primado son X', XY primadas, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, podemos suponer primero que los ejes de coordenadas son paralelos, ¿sí? Aquí va el observador O, y aquí está el observador O', ¿sí? Podría ser ejes de coordenadas rotados, o sea, podría ser que no coincidan los ejes X, X' y los demás, Y', así, que no sean paralelos, ¿cierto? Hasta rotados, pero para simplificar esto, pues lo vamos a poner paralelos. Ya rotados sería el caso más general. Las ecuaciones de transformación se complican un poquito más, pero la física es la misma. Y el otro caso es que también puedan los ejes estar rotando, ¿cierto? Permanecer rotando. Entonces, eso lo estudiaríamos por esa parte, que sería la rotación, ¿cierto? Los ejes pueden estar cambiando, los ejes primados pueden estar cambiando con el tiempo. Tu orientación está cambiando con el tiempo, ¿cierto? Y tendríamos rotación, ¿cierto? Pero lo vamos a estudiar aparte. Entonces, esta situación, o como le digo, la más complicada no, la más generalizada sería que esta otra, el sistema inercial, y el S' tenga los ejes así.
Entonces X', Y', Z'. Ya no son paralelos, ¿cierto? Entonces este es un sistema S' rotado. Rotado relativo, pues obviamente relativo al sistema inercial. Pero podría también tener eso y moverse con una velocidad de origen en cierta dirección, manteniendo esa posición, esas direcciones de los ejes. También tendríamos momento relativo sin rotación, rotado, pero sin rotación. ¿Cierto? O sea, no son ejes rotantes, no están rotando. Fueron rotados, inicialmente están rotados, pero permanecen con esa dirección. Sí. Es decir, no rotan más. Ambas situaciones corresponden a este primer caso. Vamos a mirar. Aquí también tenemos sin rotación, ¿cierto? En ambos casos. Pero simplificamos este sería el caso más general. Para mirar el movimiento relativo del sistema sin rotación, el caso más general sería este. Pero podemos ver más de una manera más simple, más sencilla, así. Con los ejes paralelos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a mirar. Simplificado, ¿cierto? Y también podríamos continuar con la simplificación diciendo que esta velocidad no está en cualquier dirección, sino que la velocidad está en dirección paralela a los ejes X, X', que sería este dibujito que tengo acá. La que ahora la velocidad es esta, lo que voy a llamar el V, tiene la notación del libro, V mayúscula, es paralela, ¿sí?, a los ejes X, X'. Entonces así las implica un poco más, ¿cierto? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a mirar, ¿sí? S y S'. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, estamos mirando una masita, una partícula que en este punto P, y tiene una masa M, ¿sí? Y la posición pues de ese punto P, de esa masa, pues es R, según el sistema S, para observar que va en el sistema S, ¿sí? R, el vector de posición de la masa M, ¿sí? Y R' para observar que va en el sistema S'. Aquí el autor llama R alfa y R beta. R alfa, porque el observador les da nombre, no mucho hacer los físicos. Alicia y Bo, ¿cierto? Entonces alfa viene alfa por A y beta por B. Entonces para nosotros cambiamos R alfa por R simplemente, estamos en su índice, y R beta es R', ¿cierto? O también lo llaman los físicos de la mecánica relativista, lo llaman Sun y Sally. Sun, el observador que va en el sistema Sun, el observador es el LO, el observador que va en el sistema inercial no primado, y en el primado se llaman Sally, Sun Sally. Los autores del texto guía, el texto de este curso, se llaman Alicia, o también puede ser, o Alicia, o y O' es O.
nombre que quieran darle a eso. Esto es simplemente un jueguito. Ponerle un poco de sabor a estas cosas. A los físicos les gusta mucho, le ponen un poquito de folclore a estas cosas, ¿sí? Los nombres. Entonces no vamos a utilizar ni San, Sally, ni Dalis, sino S, o prima, simplemente. Bueno, entonces R, la relación que hay, bueno, y en vez de S, vamos a seguir llamándolo R. La posición relativa de del origen, de los orígenes del centro de los orígenes del sistema de coordenadas. O sea, R para nosotros va a ser entonces el vector que va de O a O'. ¿Cierto? Del origen del sistema S al origen del sistema S'. Estoy utilizando la misma letra O para la misma letra que utilicé para el observador. También O es el origen, como también puede representar el observador. Y así para O'. Entonces R, pues, simplemente es R más R'. Vector. Si el observador entonces que va en el sistema O observa esta masa y observa que está acelerando a cierta tasa A, entonces A es la aceleración que observa el observador en el sistema S, ¿cierto? Esta masa, esta partícula. ¿Sí? Entonces, como ya verificó que está en un sistema inercial, ¿cierto? Ya sabe que está en un sistema inercial, entonces él concluye que, pues, por la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que sobre esa masa actúa una fuerza. ¿Sí? Entonces concluye que la fuerza que actúa sobre esa partícula es la masa por aceleración. ¿Sí me entiende? ¿Por qué concluye eso? Porque él sabe que el sistema S es inercial, recuerden, S es el sistema inercial. Entonces se puede hacer esta inferencia. O concluye esto. Listo. Él observa la aceleración, ¿cierto? Pero está en el sistema inercial, entonces concluye que sobre esa partícula está actuando una fuerza y es que tiene que ser más, ¿verdad? El observador O', ¿qué pasa con el observador O'? Él también determina una fuerza, él dice que está acelerado, una aceleración A', digamos. ¿Sí? Y A', pues, es R' dos puntos, ¿sí? Y él concluye, pues él cree, él pensará, pues, puede decir, no, está acelerado, entonces, pegó, prima, él puede decir, una fuerza, masa por aceleración, pero acá no tenemos todavía certeza, ¿cierto? Porque no sabemos si el sistema es inercial o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si el sistema es inercial o no? Ya sabemos esto. Entonces, derivamos temporalmente la ecuación 1, ¿cierto? Es decir, R' es igual a R punto
perdón, R' no. R punto es igual a R punto, R'. Punto. Una segunda derivada de la ecuación 1 tenemos R punto que es A, ¿cierto? Es igual a R2 puntos más R2 puntos prima. Esto es R2 puntos más A prima. ¿Cierto? Y esta, voy a llamar R punto, es lo que llamamos nosotros la mayúscula, la velocidad relativa del, ¿cierto?, del sistema primado con respecto al no primado, y R2 puntos, llamamos A mayúscula, la aceleración del sistema primado relativa al sistema no privado. Entonces, en el caso, entonces, si B es una constante, sí, entonces, si un caso, B es una constante, ¿cierto?, quiere decir entonces que A vale 0, entonces A es igual a la prima, ¿cierto? Y masa por A es igual a M por A prima, es decir, la fuerza que miden los dos, la fuerza medida sería la misma en ambos sistemas. Entonces, ¿qué puede decir? Las ecuaciones, está diciendo, es una ecuación de movimiento. Las ecuaciones en un sistema moviéndose uniformemente, porque la velocidad es constante, con respecto a un sistema inercial, son idénticas. Las ecuaciones tienen la misma forma, eso quiere decir, MA igual a MA prima, solamente es controlarlas con las variables pues, del sistema coordenado, primado o no, no primado y primado. Me dicen entonces que las ecuaciones de Newton tienen la misma forma, las ecuaciones de la física, supongamos que las de Newton son las ecuaciones de la física, tienen la misma forma, la misma escritura. ¿Sí? Si el movimiento, el movimiento es uniforme, ¿sí? Entonces, está moviéndose uniformemente, ¿cierto? Un sistema S' moviéndose uniformemente con respecto a un sistema inercial, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo acá, B constante. ¿Qué resultó de esa B constante? Que las ecuaciones de la física, digamos, las leyes físicas, pues aquí solo determinando una, ¿sí? Pero esta ley física tiene la misma forma matemática, son idénticas. Entonces, se concluye de esto que, lo que ya hemos dicho pues antes, que el sistema S' también es inercial. ¿Sí? Por eso lo hecho de que el sistema S, ya haciendo experimentos, concluyó que era inercial, entonces la ley de Newton escribiría así, F igual a M por A, y luego miramos que el sistema S' se mueve con velocidad constante, también escribimos la ley de Newton de esta misma forma, M por A'. Entonces, por eso solo ese 8 concluimos que el sistema S' también es inercial. ¿Sí? Entonces, ya sabemos
sistemas se mueven de manera uniforme, velocidad constante, con respecto a un sistema inercial, también es inercial. Acá hay varios supuestos, hay cosas que están implícitas en este procedimiento de la derivación. Miren que acá estamos derivando con respecto al tiempo, a t, ¿cierto? Suponiendo que el tiempo para ambos, el intervalo temporal para ambos sistemas es el mismo. Estoy derivando en esta ecuación, derivé las variables, las coordenadas del sistema S, y con la misma variable temporal derivé las variables, las coordenadas del otro sistema, en ambos. Estoy derivando en ambos con la misma variable temporal. O sea que estoy suponiendo que no le pasa nada del tiempo. El tiempo, el intervalo temporal en ambos sistemas es el mismo. O sea, está implícito esto en este procedimiento. Bueno, esto tiene que ver, esto de que la ley de la física tiene la misma forma en ambos sistemas, cualquier sistema inercial, tiene que ver con un principio de relatividad galileano, de Galileo. Porque se está diciendo que finalmente no hay sistemas privilegiados. O sea, no hay una manera dinámica, no hay manera, mediante experimentos físicos, mecánicos, saber si un sistema está en movimiento o no. O sea, que lo pueda distinguir un sistema inercial de otro. Pues todos los sistemas inerciales son igualmente válidos. No hay un preferido, de hecho. Entonces tiene que, eso tiene que ser con el principio de relatividad de Galileo, ¿cierto? Que mediante experimentos mecánicos no es posible saber si un sistema, ¿cierto? Coordenadas, un sistema de referencia de movimiento o no. Sí, precisamente porque las ecuaciones, las leyes de la mecánica tienen la misma forma, ¿cierto? Bueno, acá entonces están esas suposiciones del tiempo y del espacio, y también de la masa. ¿Cuáles son las suposiciones que están haciendo acá? Tácitas, pues son suposiciones plausibles, que la evidencia, los experimentos, el mundo inmediato, pues no lo confirma, parece confirmarlo. Por eso no se dejan de manera explícita o no se discute, Newton no las discutió, esas suposiciones, que son relacionadas con la escala para medir la longitud, por ejemplo, la distancia. Ambos sistemas están utilizando la misma escala para medir longitud. Y la suposición es que, una vez calibradas esas escalas, con el mismo pues, estándar de longitud, la misma unidad, pues, eso se mantiene en cualquier sistema de referencia. Esa escala no va a variar. Pues, una vez pues se calibra, pues si no hay movimiento relativo, pues se calibran, sus mediciones están pues aseguradas, están ambos sistemas de reposo, ya no hay problema pues cuando no hay movimiento relativo, ¿cierto? Las mediciones están aseguradas. Si hay simplemente un sistema inercial, AKS, que es inercial, y otro sistema que está en reposo con respecto a ese, pero trasladado, digamos, por acá, ¿cierto? O sea, tiene velocidad cero. Los orígenes es un observador Io', puede ser Alicia, le ponemos un poco de cabello, y este es Bo, ¿cierto? Bueno, entonces,
o si quieren pues Alejandra y Mateo, como quieran. Cuando la velocidad es cero, pues no hay problema con la calibración, ¿cierto? Ya está asegurada. Si esto es L, este tiene su varilla de medición L. L' es igual a L. Esto no hay problema. Nadie discute eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el movimiento relativo? ¿Cierto? L es igual a L' cuando no hay movimiento relativo, ¿sí? O sea, las mediciones de cualquier evento de ambos observadores con esas varillas está completamente asegurada, ¿cierto? No van a haber problema. Pero cuando el movimiento ya no es de reposo, ya hay movimiento relativo, B distinto de cero, se sigue pensando en la mecánica newtoniana que no pasa nada con esto. En la mecánica newtoniana, para B distinto de cero, L sigue siendo igual a L'. En la concepción newtoniana del espacio y del tiempo, ¿cierto? Concepción newtoniana del espacio y del tiempo. Pero a partir de la relatividad especial, a partir de 1905, las reflexiones, el estudio que hizo Einstein, ¿cierto? 1905. ¿Cierto? Sabemos que hay una contracción de la longitud, ¿sí? Que digamos que el observador compararon pues sus longitudes, las calibraron cuando no había movimiento relativo de la varilla, ¿cierto? Y esa misma varilla que empieza a moverse ya ahora, ¿cierto? Que estaban calibrados cuando no había movimiento, o sea, acá empezó a moverse, entonces esta varilla, digamos que en esta, paralelo a los ejes, la velocidad v, ¿cierto? Y obviamente para el observador que va en el sistema primado, pues no nota ninguna variación pues, de su longitud, porque está en reposo con respecto a él. Pero para el observador que va acá, en el sistema no primado, él ya no va a observar la misma longitud. Él encuentra que L', que la longitud que está en movimiento, la varilla que está en movimiento, él mide que es otra que la que tiene su varilla, su longitud, ¿cierto? Su unidad, pues su varilla en su sistema, fue multiplicado por este número, por ¿cierto? Donde ve la velocidad, pues la velocidad relativa de la varilla con respecto al observador O, y C la velocidad de la luz. ¿Cierto? Esto se conoce como una contracción de Lorentz, ¿cierto? Contracción de Lorentz. ¿Sí? Ocurre una contracción de Lorentz en las varillas de medición. Entonces, ¿por qué entonces no se tiene en cuenta la mecánica general? Porque es que los fenómenos pues, que observamos, los que nos acompañan día a día, pues,
no se mueven tan rápido, digamos. Están muy lejos de alcanzar la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una velocidad muy grande, ¿cierto? O sea, creo que es 3, casi 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Una velocidad enorme. Entonces, para observar este fenómeno de contracción necesitaríamos velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Cierto? Hagan el cálculo, ¿cierto? Para ver cuánto se afectaría este L', cuando la velocidad, por ejemplo, es la velocidad del sonido, muy poquito, ¿cierto? En este cálculo. Cuando es ultrasónico, digamos 10 veces la velocidad del sonido, todavía sigue siendo muy pequeño. Y así, ya que sean velocidades cercanas a este número para anotar esta contracción, para poder observar, ¿sí? Medir, ¿cierto? Pues por eso es que esta relación L igual a L' se sigue tomando, ¿cierto? Considerando una aproximación. Entonces, esto no está considerado entonces en la ecuación de transformación entre estas dos conjuntos de coordenadas. Entonces, este es un supuesto ahí implícito, tácito, en la mecánica newtoniana. En las transformaciones de Galileo, ¿cierto? Que son estas ecuaciones. R igual a R' más B. Para B es constante, ¿sí? Considerando el caso de B constante, ¿sí? O R' igual a R menos B. Y el otro supuesto es que el tiempo es el mismo en ambos sistemas, lo vimos ahora. O sea, el observador O determina que el intervalo temporal entre dos eventos sigue siendo delta de t. ¿Sí? Los relojes nuevamente estaban calibrados cuando no había movimiento relativo, cuando coincidían, digamos, sus orígenes, digamos, se pusieron a calibrar sus relojes, tic-tac, como dijimos ahora, para el observador O, y tic-tac para el observador O'. Se dice que el tic-tac es igual. Pero cuando no hay movimiento relativo, velocidad cero, ¿cierto? Eso estamos en un problema, está asegurado. Pero una vez el reloj que tiene el observador primado, ¿cierto? Empieza a mover, digamos, de esta forma así sencilla, con ejes paralelos, x, se está moviendo con una velocidad v, ¿cierto? A distinto de cero. ¿Qué pasa con el tic-tac? El tic-tac que determina el observador que va acá, este tic-tac, delta de t', ¿cierto? Para este sigue siendo, no hay problema, no ha variado para el observador que va acá, el sistema primado, pero el que determina el observador, el sistema no primado, delta de t', el que va a observar este que está acá es un delta de t, va a llamar ese tic-tac t su cero. ¿Sí? El observador que está acá, para el observador O', el delta de t0 sigue siendo el mismo paso, no ha cambiado su tic-tac. El delta' sigue siendo el mismo que había calibrado inicialmente acá.
Pero ahora, este es el tic-tac que va a observar el observador acá en el sistema no primado. Midió que ese tic-tac puede ser un segundo, es este. Él midió otro. ¿Cierto? O le podemos quitar más bien esta flechita de este primo de no confunda que midió el observador medido, esto es medido por el observador O. O sea, que notó entonces que ocurrió una contracción, una dilatación. Dilatación temporal. Mire que ese término, esto es mayor, ¿cierto?, que del TT0. El tic-tac ya no, se volvió un tic-tac, se extendió ese intervalo temporal. Entonces ocurre con respecto a las escalas de longitud, a las varillas, se contraen cuando están en movimiento, y con respecto a los intervalos temporales, los tiempos, intervalos temporales se dilatan cuando están en movimiento, los relojes. Cuando un reloj está en movimiento, el observador entonces va a ver un tic-tac, una dilatación en el tiempo, para el espacio y lo contrario. Entonces, esos son fenómenos, efectos relativistas, efectos, ¿cierto?, que se derivan de la relatividad especial. La relatividad especial, la teoría de la relatividad especial, se fundamenta en dos grandes postulados, básicamente, de algunas nociones como la homogeneidad del espacio y del tiempo, pero los axiomas, postulados más importantes, las bases de la teoría de la relatividad especial son el principio de relatividad, pero generalizado, no a lo Galileo, sino incluye a todas las leyes físicas, no solamente las mecánicas. O sea, dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales. Es el principio de relatividad. Así solo, el principio de relatividad, las leyes de la física, todo tipo de, cualquier sea la ley física, mecánica, electromagnética, cualquier ley física, las leyes, o sea, sus ecuaciones son las mismas en todos los marcos inerciales. Las ecuaciones, pues, que representan esas leyes físicas tienen la misma forma en cualquier sistema inercial. Y el otro postulado, el otro gran postulado, es la velocidad de la luz en el vacío, en el espacio libre, tiene el mismo valor en todos los marcos de referencia inercial. Cualquier observador, para el mismo pulso de luz, para el mismo fotón, digamos así, o una partícula de luz, va a determinar la misma velocidad, el mismo valor de velocidad, de rapidez. Este mismo valor es una constante natural, una constante de la naturaleza, independiente del sistema, del sistema inercial. Estos son de grandes postulados que, al explicarlos cuidadosamente, me lleva a estas implicaciones, pues, de los postulados relativas al espacio y al tiempo, esas nuevas concepciones del espacio y tiempo que surgen de la relatividad especial. Significa una revolución conceptual del espacio y del tiempo, ¿cierto?, que se tenía hasta entonces de la mecánica funcional. Entonces, ¿por qué esa revolución? Pues porque quería lo contrario, pues que es más natural pensar que no ocurra esto, ¿cierto? Esto rompe, pues, con nuestra
nuestras nociones de espacio y tiempo, ¿cierto? Las intuiciones. Y precisamente esas nociones del espacio y tiempo vienen principalmente, ¿dónde viene eso? El contacto inmediato con el mundo, ¿cierto? Con las cosas que nos rodean. Pues todos los fenómenos que observamos, las cuales tenemos contacto inmediato, no involucran velocidades tan grandes, cercanas a la velocidad de la luz. Está muy lejos de alcanzar la velocidad de la luz, ¿cierto? Eso por eso que fue difícil, ¿cierto? Ver o notar estos fenómenos, estos efectos. Bueno, eso sí tiene mucha cosa que hablar ahí, de cómo Einstein concibió esto, a partir de qué empezó a hacer las reflexiones, que lo hizo a partir de, básicamente, estudiando con profundidad las ecuaciones, el trabajo de Maxwell, ¿cierto? La electromagnética, una profunda estudio, reflexión de esa teoría, ¿cierto? De Maxwell. Y también por esa época estaba viendo el asunto de medir la velocidad de la luz relativo a un éter que llenaba todo el espacio. Entonces, habían ideas pues que también estaban ahí, que fracasaron porque se entendía que el soporte mecánico de las ondas electromagnéticas era algo material y lo asociaban, le dieron el nombre de éter. En fin, hay muchas cosas ahí que mirar. Lo van a ver ustedes más adelante. Bueno, y el otro supuesto, el último, sería es relativo a la masa. Recuerden que la masa, la definición operacional de masa, involucra el espacio y el tiempo. Porque la masa, pues no está definida, recuerden, la masa es una aceleración, digamos, si tomo una masa, a partir de una masa unidad, m sub 0, la masa, la masa inercial de un cuerpo que se mueve, pues, voy a terminar haciendo experimentos, ¿cierto?, de dando fuerzas y viendo el cambio del estado, cambio de velocidad, o sea, la aceleración, y midiendo este cociente de aceleraciones, mediría la masa, ¿cierto?, del cuerpo. Cualquier cuerpo, a partir de una masa unidad, ¿cierto? Esto que llama como la definición operacional de la masa inicial, ¿cierto? Entonces, como bien, tiene aceleración, pues tiene espacio, y la aceleración, espacio y tiene tiempo para medir la aceleración. Entonces, por eso es que la masa también involucra el espacio y el tiempo. Entonces, se espera que la masa, ¿cierto?, cambie también, depende del marco de referencia. Por supuesto, porque acá en esta transformación que estamos viendo, al escribir esta ecuación, estamos diciendo que la masa que observan, que miden los dos observadores, es la misma. ¿Cierto? En una relatividad especial no es la misma. No es la misma. Y también hay un factor de, así de esta forma, que la relaciona. ¿Cierto? Si M0 es la masa, si M0 es la masa en reposo, supongamos que M0, masa en reposo, es la masa que mediría un observador, ¿cierto?, que está en reposo con la masa, con el cuerpo. Pues el cuerpo de masa M está en reposo, ¿cierto?, en un sistema de referencia inercial. Entonces mediría una masa M0, o sea, masa en reposo.
el valor de la masa en reposo. ¿Listo? Entonces la que mide un observador, ¿sí?, con respecto al cual se mueve la masa, el cuerpo con la velocidad v, entonces va a determinar es la masa en reposo por 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos b2 sobre c2. Va a medir esto. Es como la masa relativista. Bueno, y esto lo denotan así una letra griega gamma por el 0. ¿Cierto? Gamma se conoce como el factor de Lorentz. Parece tanto en la teoría de la relatividad especial. 1 menos b2 sobre 2. Se conoce como el factor de Lorentz. Este numerito. Factor de Lorentz. Listo. Entonces, fenómenos no relativistas, la teoría mecánica clásica normal, estamos diciendo que estamos en el régimen no relativista. El régimen no relativista significa tal cual miramos el mundo, ¿cierto? Cuando nacemos, cuando somos niños, cuando no sabemos de nada de física, en los logros de la física del siglo XX, el régimen no relativista, tal cual vemos el mundo, ¿cierto?, quiere decir entonces que la velocidad es mucho menor comparada con la velocidad de la luz. Entonces las ecuaciones de transformación, las coordenadas de los dos sistemas, pues es muy sencilla, ¿cierto? Entonces, suponiendo o eligiendo los orígenes de los sistemas que coinciden en t igual a 0, porque en t igual a 0, pongamos que en t igual a, supongamos que en t igual a 0 coinciden los orígenes de los sistemas de coordenadas. Entonces, R viene a ser la velocidad por t. Simplemente. Ya que R' es que es R menos R sería R menos B por T. ¿Sí? Y como estamos mirando el caso particular de ejes paralelos, la velocidad paralela a los ejes X y, o sea que B transmite coordenada X, la B es igual a BI. Acá es un vector, ¿cierto? Entonces, de esta ecuación son tres ecuaciones. La desglosamos, lo desplegamos, esto es X' igual a X menos B por T. Primera ecuación. Segunda, Y' es igual a Y y Z' es igual a Z. Porque hemos escogido una velocidad así más simplificado, pero más sencillo. Pérdida de generalidad, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el tiempo? Que T' es igual a T. En el régimen no relativista, estas serían las ecuaciones de transformación entre los dos sistemas de coordenadas. Este conjunto de relaciones, llamamos transformación de coordenadas entre sistemas inerciales, se conoce como transformaciones de Galileo, transformaciones galileanas. Transformaciones
transformación de Galileo. Este conjunto de transformaciones, ¿sí?, entre sistemas inerciales, ¿no?, entre sistemas inerciales, ¿sí?, sistemas no de coordenadas de sistemas inerciales, ¿cierto? Entonces, la ley de la física, pues la mecánica, tiene la misma forma en todos los sistemas de referencia inercial. Pero está acá nomás de incluir más de la física y de la mecánica. ¿Qué pasa con la ley electromagnética? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver sistemas. ¿Qué pasa con los sistemas uniformemente acelerados? Uniformemente acelerados. Entonces, esta sección nos va a permitir entonces ver un poco más la importancia de los sistemas no inerciales para la resolución de problemas. ¿Listo? Ya se nos acaba el tiempo, tenemos que irnos. Esperaba pues que iba a terminar esta sección y iba a dejar el principio de relatividad y los sistemas no inerciales rotantes para la próxima semana, pero entonces vemos que en la próxima clase no tengamos sus percances, que nos den enseñando, así nos rinde un poquito. Entonces, dejamos esto para la próxima clase, sistemas uniformemente acelerados. Nos faltan 3 secciones para discutir: esta, la del principio de relatividad y los sistemas rotantes. La rotación, considerar rotación como sistema no inercial.